Han pasado 3 años desde ese fatídico día. Eren solicitó entrenamiento militar ese año al igual que Mikasa y Armin. Cada uno esperaba tiempos difíciles por delante para los próximos 3 años. Lo que no esperaban era encontrarse con un viejo amigo. Al menos Mikasa no estaba. Ahora, con más de 13 años, permaneció inmóvil con su hermano y su amigo de la infancia fila por fila en uniforme, rígidos e inquebrantables mientras su instructor los recibía en la típica forma militar. Ahora son oficialmente miembros de la unidad de rastreo número 104. Dicho instructor, un hombre intimidante de ojos oscuros, les ladró. Desafortunadamente para ti, yo, Kate Shadis, estaré a cargo de tus gusanos a partir de hoy. Al igual que mi lugarteniente, Uzumaki Naruto. La única indicación de este voluntario fue un leve asentimiento a un ascenso adyacente en la mesa cercana. Mikasa saltó ante la mención de ese nombre, pero cuando se volvió para mirar, nadie estaba parado allí. Entonces se había imaginado escuchar su nombre. Inexorablemente, el instructor continuó. No estamos aquí para darle una cálida bienvenida. Todos ustedes están ahora, simplemente ganado, esperando ser comidos por los titanes. No, son incluso peores que el ganado. Durante los próximos 3 años, lo haremos entrenarte, mierda inútil. Te enseñaremos cómo luchar contra los titanes. Cuando te enfrentes a uno en 3 años, ¿seguirás siendo solo comida? ¿O te convertirás en un muro glorioso para proteger estos muros? ¿O un poderoso campeón de la humanidad? ¿Quién destruirá a los titanes? Eso es para que usted decida. La elección está en sus manos. Sin otra palabra, se adelantó para dirigirse a sus reclutas. Tú allí. Sí, señor. ¿Quién diablos eres tú? Le exigió a Armin. Soy Armin Arlard, señor. El chico respondió sin falta. Soy de Shingansina, señor. Seguro que eres. Shadis rugió de vuelta. Buen nombre para un retrasado. ¿Tus padres te llaman así? Mi abuelo, señor. Arlard, ¿por qué estás aquí? Para contribuir a la victoria de la humanidad, señor. Jodidamente espléndido. El instructor declaró, agarrando a Armin por los hombros y lo hizo girar. Harás una buena alimentación de titán. Línea 3. Sobre la cara. Con eso, pasó a la siguiente línea. ¿Y quién demonios eres tú? Le preguntó al próximo recluta. Señor. Soy Thomas Wagner, señor. Soy de Trost, señor. Hablar alto. Soy Thomas Wagner, sí. No puedo oírte. Vuelve después de que seas un hombre. Sin pausa ni preámbulo, pasó al siguiente grupo. Línea 4. Sobre turn. Un rostro susurrado provocó una leve sonrisa mientras observaba al instructor moverse hacia la siguiente línea de reclutas y continuaba su asalto verbal. Uzumaki Naruto casi se rió al verlo. Tenía grandes esperanzas para esta generación. Había mucho potencial aquí. Algunos de ellos serían buenos soldados. Otros podrían convertirse en buenos exploradores y otros mostraron el talento inherente para convertirse en shinobi. De hecho, Naruto había tenido grandes esperanzas para estos jóvenes. Grandes esperanzas de hecho. Habían pasado 3 largos años desde su regreso a los muros. Habiendo sobrevivido a su pelea con los titanes, había seguido el río y finalmente había llegado a la civilización, convirtiéndose en un hogar difunto aquí en medio de los habitantes de Wall Rose. La noticia de su heroísmo en Shingansina se había extendido como la pólvora entre la humanidad. Se había convertido en una leyenda hecha por el hombre para estas personas ahora. Un hombre que podría adoptar la forma de un zorro gigante, crear copias de sí mismo y convocar al viento con un movimiento de sus dedos. Algunos dijeron que era un dios y lo adoraron como tal. Otros lo llamaban demonio y le temían aún más que el flagelo que plagaba su propia raza. Dios y el diablo. Naruto se consideraba a sí mismo como ninguno de los dos. Él era después de todo, solo humano. Ah, la ironía de esa afirmación. Si no fuera por el demonio dentro de él, nunca habría sobrevivido a ser catapultada a este futuro olvidado de Dios, nunca habría despertado para encontrar a estos gigantes detestables, después de todo, pensó para sí mismo. Solo soy un humano. Y este humano había recorrido todo este camino solo para ver estos cuernos verdes. Con sus poderes y prestigio, podría haber conseguido fácilmente una posición cómoda protegiendo al rey o sirviendo a algún otro noble humano. En cambio, había elegido tomar el toro por los cuernos literal y figurativamente. En menos de una semana a partir de ahora, sería una parte no oficial de la Legión Scout. No tenía idea de cómo usar el 3D Maneuvergear, no se negó a usarlo, y, sin embargo, por razones desconocidas para él cada día, quería trabajar con ellos.
Estos tontos que se atrevieron a aventurarse más allá de los muros para luchar contra los titanes. Incluso había rechazado el cuerpo de Garrison y la policía militar para poder unirse a dichos tontos en su lucha. Pero eso no fue ni aquí ni allá. En este momento, y durante los próximos 3 años, ayudaría a entrenar a estos cachorros, o moriría en el intento. Incluso podría hacer un shinobi con 1 o 2 de ellos, si tuvieran la aptitud adecuada, y suponiendo que tuvieran las cantidades de chakra adecuadas para activar. Quién sabe, con el tiempo suficiente y los recursos adecuados, podría recrear a su gente desde cero. Entonces ya no estaría solo. Vaya, tigre. Naruto se abofeteó las mejillas antes de quedar atrapado en sus sueños para el futuro. Dejando a un lado la vejez, tenía todo el tiempo del mundo. Algunos de ellos, los reclutas debajo de él, podrían ni siquiera pasar la semana. Aún así, pensar que se encontraría aquí, mirando todas esas caras jóvenes y frescas, esto fue tan nostálgico. Le recordaba a sus primeros días de shinobi. Antes de que la amenaza de guerra apareciera en el horizonte, antes de la deserción de Sasuke, antes de Orochimaru, antes de todo eso. Cuando estaba tan desesperado por convertirse en un ninja, tan orgulloso de usar el itiate. Casi le hizo llorar. La mayoría de estos niños no tenían idea de lo que les esperaba, ni idea del horror que un titán podía inspirar, y aún así se estaban lanzando para convertirse en soldados de todos modos. Eso los puso en uno de 2 grupos. Ridículamente valiente, o irremediablemente estúpido. En el caso de los primeros, podría trabajar con ellos, pero si fueran los últimos, como sospechaba en secreto. Pensó para sí mismo. Escúchate a ti mismo, Naruto. Estás siendo sentimental de nuevo. Estos niños no pueden enfrentarse a un titán como lo son ahora. Ciertamente no con el que peleaste. ¿Te refieres al titán blindado? Ha pasado un tiempo, Kurama. Se rió para sí mismo. ¿Disfrutaste tu siesta de 3 años? HRMPH. El zorro bostezó. Tal vez si hubieras hecho algo interesante, me habría despertado antes. Naruto ladeó la cabeza a un lado, sonriendo ante la palabra que reverberaba dentro de su cabeza. Ahora, la mayoría lo habría considerado loco por hablar solo. Pero no estaba loco. De acuerdo, tal vez un poco. Pero eso no hizo que la voz dentro de su cabeza fuera menos real. Kurama, el zorro de 9 colas, era tan parte de él como lo era. Desde que había desbloqueado el sello profundamente dentro de él, habían dejado de ser 2 entidades separadas. Ahora, eran uno. Almas duales que comparten un solo cuerpo. 2 espíritus, en una sola carne, compartiendo el mismo chakra. Al parecer, la juventud eterna fue un efecto secundario de su unión. Eso, o se veían ridículamente bien por 117 años. Su basura debe haber hecho maravillas. Juventud aparte, ¿realmente crees que ese gigante está aquí, en alguna parte? Está aquí bien. Naruto respondió, entrecerrando su mirada sobre la población a sus pies. Puedo olerlo. Y, al menos otros 2. Eso era cierto. Solo tenía que serlo. Había pasado diligentemente los últimos 3 años después de la violación de María cazando titanes. Afilar no solo sus habilidades para matar, dormir durante un siglo tendió a hacer que uno se oxidara un poco, sino también sus capacidades sensoriales. Y su nariz le dijo que el gigante blindado estaba en algún lugar dentro de estos muros, posiblemente incluso entre estos reclutas, pero hasta ahora aún no le había visto piel ni pelo. ¿Tienes alguna idea de lo que estás sugiriendo? ¿Un cambiaformas de titán? El último shinobi se encogió de hombros. Es posible, supongo. Quiero decir, ganamos esa habilidad hace 3 años, ¿no? Y sabes cuánto te odié al usarlo. Su compañero lo castigó. Ya te volviste completamente loco la última vez. No sirve de nada yacer allí. Debe haber tenido algo que ver con ingerir toda esa sangre de titán durante su batalla. Había descubierto la habilidad por pura casualidad. Después de haber estado sin comida durante casi una semana, obligado a pasear por el río, enojado y enojado consigo mismo, queriendo más que nada encontrar algo para comer. Alguna cosa. Cualquier cosa. De una forma u otra se había tropezado y tropezado, su mano se aferró a un trozo de roca irregular y le abrió el pulgar. Así como así, se transformó. Transformándose en las mismas criaturas que había estado cazando. Afortunadamente no había estado cerca de la pared Rose en ese momento. Sus recuerdos del incidente aún eran confusos, pero los de Kurama seguían claros como el cristal. Su cuerpo había pasado de ser un hombre a un monstruo, cambiando a una monstruosidad de 20 metros más de 5 metros más grande que esos titanes de 15 metros.
Si alguien lo viera así, se habrían asustado. Al final, devoró una manada entera de lobos, antes de que Kurama finalmente fuera capaz de librarse de su cuerpo temporalmente devastador y detenerlo. Naruto se estremeció ante la idea. No tenía ningún deseo de volver a visitar esa forma nuevamente. No, a menos que él también lo haya hecho. A menos que se viera obligado a enfrentar al titán colosal. Hubo una batalla que no le gustaba pelear. Estaba seguro de que podría controlar su nuevo poder si lo decidía, pero al mismo tiempo, tenía miedo de perderse de nuevo en esa forma. Si eso sucediera alguna vez, no habría frenada. No había usado todo su poder durante la brecha de Wall Maria, por miedo a destruir la ciudad, reduciendo su forma de Biju a solo una fracción de su tamaño completo durante su pelea de corta vida con el titán blindado. Quizás si hubiera usado toda su fuerza en aquel entonces la humanidad no estaría en el desastre que era ahora, no. No había nada que pudiera hacer al respecto ahora. Había rescatado a esas dos runas en ese entonces, además de innumerables otras. Había hecho lo que pudo en ese momento, y ahora no había nada que hacer sino vivir con las consecuencias de sus acciones. Lo mejor es mirar y ver quién tiene el mayor potencial. Estupidez o de otra manera. Línea 5. Acerca de Turn. Siguió así durante horas y en ese momento Mikasa finalmente se dio cuenta de algo. El instructor la había ignorado a ella y a Eren por completo, junto con un puñado de otros reclutas. Quizás esto fue porque ellos también habían sufrido su rito de iniciación hace 3 años. Simplemente los miró de pasada hasta que finalmente se encontró con una Connie Springer. Rápidamente comenzó a criticar al joven cadete por saludar al lado equivocado de su pecho. Honestamente, ¿quién hizo eso? Mikasa casi sintió pena por él. Pobre niño. El crujido de una papa mordida los interrumpió. Todos los ojos se volvieron hacia el perpetrador, una joven morena con ojos oscuros. Parecía estar devorando la papa como si su vida dependiera de ello. Quizás lo hizo. A juzgar por la expresión de su rostro, podría haber pasado al menos una semana desde su última comida. Shadis rápidamente dejó caer a Connie. Todos se congelaron. Incluso Mikasa se sintió un poco incómoda cuando reconoció ese temible brillo en los ojos del instructor. Oh, esa pobre chica. Oi, ¿estás ahí? Gruñó, acercándose a la chica de la papa. ¿Qué estás haciendo? En respuesta, la niña miró a su alrededor y dio otro mordisco.